Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Mientras estuve de viaje de negocios, mi marido regaló mi casa en la playa a su madre y ella cambió las cerraduras. Cuando llegué, estaba furiosa. Los descarados tuvieron que enfrentarse a las consecuencias. Desde que tengo memoria, el mar siempre ha sido parte de mi vida. Cuando era pequeña, corría hacia él tan pronto como me despertaba y podía pasar horas sentada en la orilla, observando las olas y soñando con viajar a países lejanos. Nuestro pequeño y acogedor pueblo costero tenía calles estrechas que descendían hacia el paseo marítimo, con gaviotas ruidosas volando sobre el muelle. Vivíamos modestamente, mi madre trabajaba como profesora en la escuela local y mi padre era ingeniero en un astillero. Nuestro apartamento no era muy grande, pero estaba lleno de amor y cuidado. Mi padre fue mi ejemplo en todo. Alto, de hombros anchos, con arrugas profundas en las comisuras de los ojos por su sonrisa constante, siempre encontraba tiempo para mis interminables preguntas. Fue él quien me inculcó el amor por el mar, me llevaba a pescar al amanecer, me enseñaba a nadar y a no temer a la profundidad. Victoria, me decía, sujetándome por la barbilla cuando me tragaba agua salada, no debes tener miedo al mar. Hay que respetarlo y entenderlo, así se convierte en tu amigo. Mi padre me enseñó no solo a amar el mar, sino también a valorar la independencia financiera. Era una persona sensata y previsora. Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta, repetía cuando hablábamos de dinero, y recuerda, hija, la camisa propia está más cerca del cuerpo. Especialmente para una mujer. Mi madre era completamente diferente a mi padre, suave, un poco soñadora, siempre con una pila de cuadernos de los estudiantes en las manos. Ella me enseñó a amar los libros y a escuchar mi intuición. La voz interior nunca te engañará, me decía, lo importante es aprender a escucharla entre el ruido de la vida cotidiana. Cada verano, nuestra familia alquilaba una pequeña casa en un pueblo pesquero, a media hora en coche de la ciudad. Era una casa antigua pero sólida, con una terraza que daba directamente al mar. Al despertar por las mañanas, lo primero que veía era el azul infinito y escuchaba el sonido de las olas. Allí, en la crujiente terraza de madera, observando el juego de luces en las olas, me prometí que algún día tendría mi propia casa junto al mar. No una residencia temporal, sino una verdadera casa, mi fortaleza, mi refugio de todas las tormentas de la vida. En la escuela me fue bien, no destacaba por talentos especiales, pero compensaba con perseverancia y trabajo duro. Soñaba con ser bióloga marina, historiadora o arqueóloga, las profesiones cambiaban, pero siempre estaban relacionadas con el mar y los viajes. En los últimos años de la escuela, los profesores notaron mi habilidad para las matemáticas y la economía. Resolví con facilidad problemas complejos, veía patrones donde otros solo veían cifras, y al graduarme decidí con firmeza que me dedicaría a la Facultad de Economía. Después de la escuela me fui a estudiar a la capital provincial, una ciudad costera mucho más grande que la nuestra, con una universidad importante y buenas perspectivas laborales. Mis padres apoyaron mi decisión, aunque mi madre secretamente limpiaba las lágrimas mientras me preparaba para el viaje. Recuerda, siempre puedes regresar a casa, me dijo, abrazándome en la despedida. Mi padre fue más reservado. Estudia, no te distraigas y recuerda que las inversiones en educación son las más rentables. La universidad me abrió nuevos horizontes. Me sumergí en los estudios, pasando noches en la biblioteca, absorbiendo conocimientos con avidez. La economía resultó ser justo lo que necesitaba. Una ciencia lógica y estructurada que me permitía entender cómo funciona el mundo a mi alrededor. Me especialicé en análisis financiero y auditoría, soñando con trabajar en una empresa prestigiosa. Vivía modestamente en una residencia estudiantil, trabajando como tutora y camarera en un café en el paseo marítimo. Ahorraba todo lo que podía para el hogar junto al mar, así llamé a mi sueño. Mis amigos se reían, diciendo que era demasiado seria para mi edad, pero eso no me molestaba.
Sabía con firmeza lo que quería y seguía ese objetivo con la determinación heredada de mi padre. En el último año de universidad, recibí una oferta para hacer prácticas en una gran firma de auditoría, parte de la llamada Gran Cuarta. La competencia era feroz, 10 personas por puesto, pero mis logros académicos y las recomendaciones de los profesores hicieron su parte. Las prácticas no eran remuneradas y tuve que ahorrar aún más, pero la experiencia valió la pena. Me sumergí en el trabajo real, verificando estados financieros, analizando procesos de negocio y comunicándome con los clientes. Después de graduarme con honores, fui contratada por esa empresa. Comencé como auditor junior, un trabajo rutinario, con muchas cifras y largas horas frente al ordenador. Pero veía las perspectivas y estaba dispuesta a subir pacientemente por la escalera profesional. Y así lo hice, paso a paso. A los 3 años, me convertí en auditor senior. Después de otros 2, fui nombrada jefe de proyectos. Mi especialización en auditoría de empresas del sector turístico y de la hospitalidad me obligaba a viajar constantemente. Estaba siempre en movimiento, mudándome de un hotel a otro, de una oficina a otra. El trabajo era agotador, pero interesante. Vi cómo funcionaban desde adentro las empresas exitosas, aprendí de sus ejemplos, analicé sus errores y logros. Mis colegas se sorprendían de mi energía y mi capacidad de trabajo. Victoria Pérez, nuestra trabajadora incansable, bromeaba el jefe del departamento. Me gustaba ser bien considerada, ser aquella en la que podían confiar. Cada premio, cada aumento de sueldo me acercaba a mi objetivo tan ansiado, mi propia casa junto al mar. Mi vida personal pasaba a segundo plano. Varias relaciones, que comenzaban prometedoras, se apagaron rápidamente. Los hombres no comprendían mi obsesión con el trabajo, no compartían mi sueño, exigían más atención de la que podía darles. «Vives solo para el trabajo, Victoria», dijo mi último novio antes de nuestra ruptura. Tal vez tenía razón. Pero no me sentía infeliz. Pensaba que apenas estaba comenzando, que lo mejor aún estaba por venir. A los 30 años había logrado mucho. Una posición de gerente en una empresa prestigiosa. Un buen salario, el respeto de colegas y clientes. Pero lo más importante, tenía ahorros suficientes para el pago inicial de la casa de mis sueños. Comencé a buscar. No en mi ciudad natal, donde los precios habían subido a las nubes, ya que la zona se había convertido en un popular destino turístico, sino en la región vecina, donde la costa comenzaba a ser desarrollada. Estudié las ofertas de manera meticulosa, analicé el mercado inmobiliario, comparé ubicaciones e infraestructuras. La búsqueda tomó casi medio año. Y así, en un día de febrero, encontré la casa perfecta, un hermoso chalet de 2 pisos, con una amplia terraza que daba al mar, un jardín pequeño pero bien cuidado y un acceso directo a la playa. La casa estaba en una colina, lejos de las rutas turísticas, pero lo suficientemente cerca de la civilización para no sentirme aislada. El precio era alto, pero dentro de mis posibilidades, especialmente considerando la hipoteca. Calculé todo cuidadosamente, teniendo en cuenta los gastos de reforma y acondicionamiento, y evalué las perspectivas de aumento en el valor de la propiedad en esa zona. Todo indicaba que era una buena inversión. Antes de formalizar la compra, recordé el consejo de mi padre sobre los huevos y las canastas. Tras reflexionar, decidí poner la casa a nombre de mi padre. Ya estaba jubilado, tenía mucho tiempo y, además, estaba encantado de ayudarme con la reforma y acondicionamiento. Al llamarlo, le expliqué mi decisión. «Papá, esto será nuestro pequeño secreto. Por si acaso, nunca se sabe qué puede pasar en la vida». Mi padre me entendió con solo unas palabras. «Victoria», respondió él, «siempre te he dicho que eres una chica sabia. Claro, lo haremos a mi nombre. ¿Para qué dejar que algo bueno se pierda?». Así fue como en mi vida apareció la casa en la playa. Mi sueño. Mi fortaleza. Mi lugar personal de poder.
Trataba de pasar allí todos los fines de semana, cuando no estaba de viaje de negocios. Poco a poco, la fui decorando a mi gusto, creando el interior de mis sueños, ese que había imaginado desde pequeña. Pinté las paredes en tonos claros, beige y azul, para que las habitaciones se llenaran de luz y parecieran más amplias. Elegí muebles simples pero de calidad, priorizando los materiales naturales y la funcionalidad. Nada de ostentación, solo comodidad y armonía con la naturaleza que la rodeaba. Presté especial atención al dormitorio. Una cama grande con colchón ortopédico. Después de largos vuelos y noches frente al portátil, mi espalda necesitaba cuidados. Cortinas gruesas que no dejaban pasar la luz de la mañana porque a veces solo quería dormir a gusto. Y, por supuesto, un escritorio espacioso junto a la ventana, con vista al mar, porque el trabajo siempre estaba conmigo, incluso los fines de semana. En los raros días en los que lograba pasar más de 2 días seguidos en la casa, disfrutaba de su calma y aislamiento. Por la mañana, una carrera por la orilla, luego un desayuno en la terraza y después unas horas de trabajo o lectura. Por la tarde, largas caminatas por la orilla y las obligatorias horas junto al fuego, con una copa de vino y un buen libro. A veces venían mis padres. A mi madre le gustaba trabajar en el jardín, plantando flores y arbustos decorativos. Mi padre se encargaba de las pequeñas reparaciones, siempre encontraba algo que ajustar, apretar o mejorar. Se sentían orgullosos de mí y de mi logro. ¿Ves? Decía mi madre, los sueños se hacen realidad si no solo sueñas, sino que actúas. Y luego, en mi vida apareció Tobías. Y todo cambió. Conocí a Tobías en una conferencia de negocios sobre el desarrollo de la industria turística en las regiones costeras. Yo representaba a mi empresa y él era el director financiero de un gran holding inmobiliario especializado en la construcción de complejos turísticos. Alto, bien cuidado, con unos penetrantes ojos grises y algunas canas en las sienes. A sus 42 años, Tobías tenía una presencia sólida e imponente. Nuestra primera conversación fue en los pasillos de la conferencia, durante un descanso para el café. Yo estaba junto a la ventana con una taza de espresso, revisando mis notas para la presentación, cuando escuché su voz profunda, ligeramente ronca. Es sorprendente ver a una mujer tan joven entre tiburones de los negocios. Me giré y encontré la mirada atenta de Tobías. Me confunde con otra persona, sonreí. No soy para nada una tiburona. No lo diría, sonrió él, vi tu presentación sobre auditoría de cadenas hoteleras, un trabajo impresionante. Especialmente la sección sobre los costos ocultos en el sistema de gestión de calidad. Me halagó que recordara exactamente esa sección en la que había trabajado con especial esmero, utilizando mi propio método de análisis. La conversación surgió de forma natural. Mientras hablábamos sobre las tendencias actuales en el negocio hotelero, no nos dimos cuenta de que el descanso para el café había terminado y tuvimos que apresurarnos a la siguiente sesión. ¿Qué te parece si continuamos la conversación durante la cena?, sugirió Tobías, extendiéndome su tarjeta de visita. Estoy seguro de que tenemos mucho de qué hablar. Normalmente evitaba este tipo de propuestas de clientes o posibles clientes, la ética profesional siempre estaba por encima de todo. Pero algo en él me atrajo. Tal vez su inteligencia, tal vez su mirada, que denotaba respeto por mis logros profesionales. O quizás simplemente había llegado el momento de cambiar algo en mi vida. La cena en un pequeño restaurante con vista a la bahía resultó ser sorprendentemente agradable. Tobías era un excelente conversador, erudito, con buen sentido del humor y atento a los detalles. Hablamos no solo de trabajo, sino también de libros, viajes y arquitectura. Resultó que también había crecido en una ciudad costera, aunque no en nuestra región, sino más al norte. Allí el mar es completamente diferente, me contó mientras llenaba mi copa de vino, es áspero, inhóspito. Pero aún así, lo amaba. De niño podía pasar horas vagando por la orilla desierta, recogiendo piedras suavizadas por las olas y soñando con países lejanos.
Eso me conmovió, resultó que compartíamos la misma pasión. La noche pasó volando, y cuando nos despedimos en la puerta de mi hotel, Tobías me preguntó si podía llamarme cuando volviera a la ciudad. Acepté sin pensarlo. De vuelta a casa, esperé su llamada durante varios días, revisando mi teléfono más de lo habitual. Llamó una semana después, cuando ya casi me había convencido de que no pasaría nada. Victoria, buenas tardes. Estoy en tu ciudad por negocios. ¿Qué te parece si cenamos hoy? Su voz sonaba confiada, pero con un toque de calidez que me agradó. Nos encontramos en un restaurante en el Paseo Marítimo y la noche pasó volando de nuevo. Tobías me contó más sobre sí mismo, estaba divorciado, se separó de su exesposa hacía 4 años, tenía un hijo adolescente que vivía con la madre y estudiaba en una escuela prestigiosa en el extranjero. El trabajo me quita mucho tiempo, confesó con un leve suspiro, no pude construir una familia sólida. Susana no pudo soportar mi horario y mis continuos viajes. Asentí con comprensión, conocía bien ese problema. Nos dimos cuenta de que teníamos mucho en común, los dos éramos adictos al trabajo, los dos valorábamos nuestra independencia, los dos no estábamos dispuestos a sacrificar nuestra carrera por la vida personal. Tal vez por eso nos resultaba tan fácil estar juntos. Tobías viajaba frecuentemente a nuestra ciudad por trabajo y tratábamos de encontrarnos cada vez. Con el tiempo, las cenas de negocios se convirtieron en citas reales y luego en una relación seria. Por primera vez en mucho tiempo me sentía verdaderamente feliz y comprendida. 6 meses después de conocernos, Tobías vino a pasar el fin de semana en mi casa. Estaba nerviosa, preparándome para su llegada. Esa casa era parte de mi alma y me importaba mucho que le gustara a Tobías. Pero me preocupaba sin necesidad. Este lugar es increíble, dijo, saliendo a la terraza y mirando el vasto mar, qué amplitud, qué libertad. Y en la casa se siente tu alma, cada detalle está pensado y tiene significado. Sonreí, sintiendo como mi corazón se derretía. Era justo lo que quería escuchar. Pasamos un maravilloso fin de semana, caminando por la orilla, preparando la cena juntos y conversando hasta altas horas de la noche junto al fuego. Parecía que esto era el comienzo de algo real, profundo. Tobías parecía haber llenado el vacío que ni siquiera sabía que existía. Nuestra relación avanzaba rápidamente. A los pocos meses comenzamos a hablar sobre nuestro futuro juntos. Tobías sugirió mudarnos a su casa, ya que tenía un apartamento espacioso en el centro de la ciudad. Pero yo no quería separarme de la casa de la playa, ni siquiera los fines de semana. Entonces él propuso un compromiso, vivir en la ciudad entre semana y pasar los fines de semana en el mar. Esta opción me pareció adecuada. Entre semana ambos trabajábamos hasta tarde, a menudo sin vernos hasta la noche. Pero los fines de semana los pasábamos juntos en la casa, disfrutando de la tranquilidad, el mar y nuestra compañía. Así pasó otro año. Éramos perfectos el uno para el otro, nos entendíamos con solo una mirada, dándonos espacio para el trabajo y los intereses personales. Pero algo comenzó a cambiar. Tobías empezó a hablar sobre asentarnos, formar una familia verdadera. Insinuaba que quería tener un segundo hijo, esta vez con la mujer que amaba. Yo no estaba en contra, pero tampoco me apresuraba a dar ese paso tan serio. Casémonos, propuso una noche, mientras estábamos en la terraza observando la puesta de sol sobre el mar, quiero despertar cada mañana a tu lado, no solo los fines de semana. Su propuesta no fue una sorpresa, pero aún así hizo que mi corazón latiera más rápido. Acepté sin pensarlo. El anillo con un zafiro del color del mar encajaba perfectamente en mi dedo, como si hubiera sido hecho para mí. Decidimos hacer una boda sencilla, ambos no éramos fans de las celebraciones ruidosas. Nos casamos en presencia de nuestros padres y algunos amigos cercanos, luego organizamos una cena en un restaurante junto al mar, como un retorno simbólico al lugar de nuestro primer encuentro.
Después de la boda, Tobías insistió en que viviéramos en la casa permanentemente y solo fuéramos a la ciudad para asuntos importantes. ¿Para qué necesitamos un apartamento en la ciudad si aquí hay tanta belleza?, argumentó. Además, puedo hacer parte del trabajo a distancia. Y para ti será incluso más conveniente, considerando tus frecuentes viajes de negocios. Me gustó la idea. La empresa accedió a que trabajara parcialmente desde casa cuando no estuviera viajando. Así, mi casa de la playa, que antes solo era un lugar de descanso, se convirtió en nuestra vivienda permanente, nuestro hogar común. Al principio todo fue maravilloso. Tobías resultó ser un marido atento, considerado, generoso con los elogios y los regalos. Me parecía que finalmente había encontrado lo que tanto me había faltado, un respaldo sólido, alguien con quien compartir tanto las alegrías como las dificultades. Pero poco a poco comenzaron a aparecer señales preocupantes. Tobías empezó a interesarse por mis ingresos y gastos, sugiriendo optimizar el presupuesto familiar. Al principio lo tomé como un reflejo de su deformación profesional. Después de todo, era director financiero, acostumbrado a controlar los flujos de dinero. Pero con el tiempo se hizo claro que le interesaba cada céntimo que gastaba. ¿Por qué compraste otro juego de sábanas?, podía preguntarme, revisando los recibos. Ya tenemos varios. Quería renovar el dormitorio para el verano, respondía yo, sintiendo una extraña culpabilidad por gastar mi propio dinero. Victoria, debemos ahorrar. Los tiempos son inestables, la industria de la construcción está pasando por tiempos difíciles, me decía de manera paternalista, como si fuera una niña irresponsable. Sin embargo, él no renunciaba a nada. Trajes caros, alcohol de élite, gadgets de prestigio, para todo eso siempre encontraba dinero. Cuando le señalaba esta contradicción, él se desentendía, llamando sus compras una inversión en su imagen. En mi posición no puedo permitirme verme de segunda clase. Otro problema fueron mis viajes de negocios. Antes, Tobías los aceptaba con comprensión, ya que él mismo viajaba frecuentemente. Pero después de la boda, su actitud cambió. ¿Otra vez te vas?, fruncía el ceño al verme empacar. ¿No te parece que ya es hora de pensar en la familia en lugar de andar de un lado a otro por el país? Tobías, es mi trabajo, intentaba explicarle. Sabías que viajo mucho por trabajo. Y eso no cambiará en el futuro cercano. Pensé que después de la boda tus prioridades cambiarían, respondía él fríamente. Que finalmente te convertirías en una verdadera esposa, no en una mujer de carrera. Esas palabras me hirieron. Intenté explicarle que mi trabajo no solo era una fuente de ingresos, sino una parte de mí, de mi identidad. Pero Tobías no quería escuchar. Exigía más atención, más cuidado, más tiempo para él. La tensión creció. Discutíamos cada vez más por tonterías, pudiendo pasar todo el día sin hablar debido a algo insignificante. Sentía que nuestra relación se desvanecía como la niebla matutina sobre el mar, pero no sabía cómo detenerlo. Antes de nuestra boda, solo había visto a la madre de Tobías, Rosana Pascual, un par de veces en celebraciones familiares y, por supuesto, en la boda misma. Alta y elegante, con un peinado impecable y una mirada fría, siempre se mantenía distante, pero correcta. Me observaba evaluativamente de arriba a abajo, pero no hacía comentarios directos. Yo trataba de ser cortés y amigable, entendiendo la importancia de tener una buena relación con la suegra. Finalmente Tobías ha encontrado una pareja digna, dijo ella en nuestra boda. Pero en su voz capté un leve tono de duda, como si no estuviera completamente segura de la elección de su hijo. Sin embargo, no le di importancia, era el bullicio de la boda, al fin y al cabo, un día importante para la madre del novio. Rosana vivía en la capital, en su propio apartamento de 3 habitaciones en el centro histórico de la ciudad. Tobías me contaba que, después de la muerte de su padre, ella se había negado a mudarse más cerca de él, valorando su independencia y su entorno familiar. Yo respetaba esa decisión,
ya que reflejaba mi propio deseo de independencia. Mamá es una mujer muy fuerte, decía Tobías con orgullo. En los años 90, cuando mi padre perdió su trabajo, fue ella quien mantuvo a la familia, abriendo un pequeño taller. Gracias a ella, pude recibir una buena educación. Yo comprendía sus sentimientos y nunca me permitía hacer comentarios críticos sobre mi suegra. Incluso cuando notaba cómo ella, sin ser invasiva, pero de manera constante, se metía en nuestros asuntos familiares, llamando varias veces al día con consejos y preguntas. Tobías siempre respondía, incluso si estábamos en medio de una conversación importante o una cena romántica. «Es mamá, debo contestar», decía con tono disculpante, pero yo veía que no tenía otra opción. Esas llamadas eran como una prueba, saber si su hijo estaba en casa, qué hacía, si todo estaba bien. Después de nuestra boda, la frecuencia de las llamadas solo aumentó. Ahora Rosana no solo se interesaba por los asuntos de su hijo, sino que mostraba una atención extra a nuestra vida familiar, que cenábamos, a donde íbamos los fines de semana, cómo estábamos decorando la casa. A veces sus preguntas me parecían demasiado personales, casi indiscretas, pero trataba de reaccionar con calma, entendiendo la importancia de tener una buena relación con la madre de mi esposo. «Tobías, espero que Victoria te esté preparando el desayuno adecuado. Debes comer avena, con una cucharadita de miel. ¿Recuerdas cómo te pusiste malo el año pasado cuando empezaste a comer esos desayunos con café?». Sonaba en el teléfono tan fuerte que escuchaba cada palabra, aunque estaba al otro lado de la habitación. Tobías me sonrió con expresión culpable, pero no respondió nada a su madre. «Sí, mamá, claro, lo recuerdo. Victoria cocina muy bien, no te preocupes». Me molestaba tanto exceso de cuidado, pero me callé. Al final, esa es la naturaleza de la mayoría de las madres, se preocupan por sus hijos, incluso cuando ya están adultos. Y mi relación con Tobías era más importante para mí que esos pequeños inconvenientes. Pero un día, Rosana se pasó de la raya. Esto ocurrió aproximadamente 6 meses después de nuestra boda. Tobías y yo planeábamos unas vacaciones, 2 semanas en las Maldivas, un descanso total del trabajo y de las preocupaciones diarias. Ya había comprado los boletos, reservado el bungalow sobre el agua y anticipaba un viaje romántico cuando sonó otro llamado de mi suegra. Tobías habló con ella durante al menos media hora, luego colgó y se giró hacia mí con una expresión culpable. «Victoria, tengo malas noticias. Tendremos que posponer nuestro viaje». «¿Qué pasó?». Inmediatamente sentí que algo no estaba bien. «Mamá va a operarse. No es nada grave, es una cirugía programada por el problema de varices. Pero necesita apoyo. Ella me pidió que fuera con ella durante su rehabilitación». «¿Cuándo es la operación?». Pregunté, ya intuyendo la respuesta. Dentro de 10 días, Tobías no me miraba a los ojos. Justo cuando planeábamos salir. ¿Y ella solo ahora decidió contarnos sobre la cirugía programada? Mi voz sonó tensa de la frustración. «Victoria, no empieces», Tobías frunció el ceño. Mi madre lo había planeado desde antes, pero no quería preocuparme. Solo decidió llamar ahora que ya tiene la fecha. Hice una respiración profunda, tratando de calmarme. Era demasiado obvio, Rosana había planeado su operación para coincidir con nuestras vacaciones. No podía no saber sobre el viaje, Tobías seguramente le había contado todos nuestros planes. ¿Podemos posponer la operación?, pregunté, tratando de sonar razonable y tranquila. Los boletos ya están comprados, la reserva pagada. Además, la rehabilitación después de esta operación no requiere que alguien esté todo el tiempo presente. Podríamos contratar una cuidadora por un par de semanas. Tobías me miró como si hubiera propuesto algo inapropiado. ¿Contratar una cuidadora? ¿Para mi madre? Victoria, ¿estás de verdad bien? Ella no es una anciana que se pueda dejar al cuidado de extraños. Es mi madre, y estaré allí cuando necesite ayuda. Lo entiendo,
dije con tono conciliador. ¿Pero podríamos al menos pedirle que posponga la operación por un par de semanas? Así podremos ir de vacaciones y regresar justo a tiempo para su rehabilitación. No, cortó Tobías. No se juega con estas cosas. La operación está programada, todos los análisis están hechos, el médico elegido. Las vacaciones pueden posponerse, pero la salud no. Sentí cómo aumentaba la irritación por dentro. No tanto por la cancelación del viaje, al fin y al cabo podríamos descansar más tarde, sino por la manipulación que había hecho Rosana. Y por el hecho de que Tobías no lo veía o no quería verlo. Está bien, dije después de una pausa. Ve a ver a tu madre. Entiendo lo importante que es. Pero no voy a cancelar mis vacaciones. Necesito descansar, he trabajado demasiado sin un descanso. Tobías me miró desconcertado. ¿Estás sugiriendo que me vaya sola? ¿A nuestro descanso romántico? ¿Por qué no? Me encogí de hombros. Los boletos están pagados, el bungalow reservado, siempre he soñado con ver las Maldivas. Estaré allí una semana en lugar de 2, y luego regresaré, y tal vez me una a ti para ayudar a tu madre. Esto se ve egoísta, Victoria, movió la cabeza Tobías. ¿Mi madre está en el hospital y tú estás en la playa tomando cócteles? ¿Cómo se verá eso? ¿Y no se verá egoísta que tu madre haya programado la operación justo cuando teníamos nuestras vacaciones? No pude aguantarme. ¿No ves que ella te está manipulando? ¿Qué estás diciendo? La voz de Tobías se volvió fría como el hielo. Mi madre está muy enferma, tiene problemas vasculares y esta operación es realmente importante. ¿Cómo puedes acusarla de manipulación? ¿Solo porque tus vacaciones están en riesgo? No se trata de las vacaciones, traté de explicarle. Se trata de que tu madre está constantemente interviniendo en nuestra vida. Llama 10 veces al día, da consejos no solicitados y ahora además está programando sus procedimientos médicos para arruinar nuestros planes. Basta. Tobías casi gritó. No voy a seguir escuchando esto. Si no eres capaz de mostrar un mínimo de respeto por mi familia, no tengo nada más que decirte. Salió de la habitación y cerró la puerta con fuerza. Me quedé sentada, atónita y desconcertada. Era la primera vez que Tobías alzaba la voz conmigo. Era la primera vez que discutíamos tan gravemente. Y todo por su madre. Esa noche no hablamos. Tobías se fue a su oficina y yo me quedé en la sala, tratando de entender qué estaba pasando con nuestro matrimonio. No quería ser una carga para mi marido, no quería obligarlo a elegir entre yo y su madre. Pero tampoco podía seguir tolerando la intervención constante de Rosana en nuestras vidas. A la mañana siguiente, Tobías ya estaba tranquilo. Durante el desayuno, discutió temas de trabajo como si nada hubiera pasado, como si el escándalo de la noche anterior nunca hubiera ocurrido. Yo tampoco volví al tema doloroso. Simplemente dije que cancelaría la reserva y devolvería los boletos, que las vacaciones podían esperar. Tobías asintió, pero ni siquiera me dio las gracias por la concesión. Para él era algo dado que iba a ceder a los planes por su madre, y eso fue lo que más me inquietó. Una semana después, él voló a la capital, y yo me quedé sola en nuestra gran casa junto al mar. El primer día disfruté de la tranquilidad y la soledad, pero pronto empecé a extrañar a mi marido. Lo llamaba cada noche, preguntando cómo había sido la operación, cómo se sentía Rosana. Sus respuestas fueron breves y contenidas. Todo bien, está mejorando, los médicos dicen que todo va según lo previsto. Me parecía que todavía estaba molesto conmigo por aquella conversación. Cuando le pregunté si necesitaba mi ayuda, si debería ir, Tobías rechazó categóricamente la idea. No es necesario, dijo secamente, mamá y yo nos estamos manejando perfectamente. Ese mamá y yo me pinchó de manera desagradable, como si yo fuera ajena, una extraña para su pequeña familia. Tobías estuvo ausente 3 semanas, en lugar de las 2 planeadas.
Cuando finalmente regresó, noté cambios en él. Se volvió más cerrado, hablaba menos sobre los problemas de trabajo, pasaba más tiempo en su oficina que conmigo. Y lo más importante, comenzó a escuchar más los consejos de su madre. Mamá dice que necesitamos cambiar el colchón, que este es demasiado blando para tu espalda. Mamá cree que trabajas demasiado, que eso podría afectar nuestra posibilidad de tener hijos. Mamá se preocupa de que nuestra casa sea demasiado abierta, que no esté lo suficientemente protegida de miradas ajenas. Estas frases las escuchaba constantemente. Rosana parecía haberse mudado a nuestra casa, presente de manera invisible en cada conversación, en cada decisión. Trataba de no prestarle mucha atención, justificándolo todo por el síndrome postoperatorio. Tobías estaba preocupado por su madre, por eso pensaba tanto en ella y la mencionaba todo el tiempo. Con el tiempo esto pasará, me decía a mí misma. Pero el tiempo pasó y la situación solo empeoró. Aproximadamente 2 meses después del regreso de Tobías, ocurrió otro incidente que me hizo pensar seriamente en nuestro futuro. Íbamos a celebrar el cumpleaños de mi padre. Le había comprado una costosa caña de pescar como regalo. Mi padre era un pescador aficionado y quería que fuéramos juntos a felicitar a mis padres. Pero por la mañana, el día del viaje, Tobías de repente dijo que no podría ir. Lo siento, Victoria, tengo asuntos urgentes en la empresa, dijo, sin mirarme a los ojos. Tendré que trabajar todo el fin de semana. Pásale a tu padre mis felicitaciones y disculpas. Sentí que algo no estaba bien. Normalmente, Tobías planeaba sus reuniones de trabajo con anticipación y me contaba los detalles de los proyectos importantes. Pero últimamente se refería cada vez más a asuntos urgentes sin entrar en detalles. ¿Qué urgencias? Le pregunté directamente. Sabía sobre el cumpleaños de mi padre desde hace más de un mes. Podrías haber organizado tu tiempo. No entiendes la naturaleza de mi trabajo, cortó Tobías. A veces surgen situaciones que no se pueden prever. Y yo, como director financiero, no puedo simplemente decir lo siento, es el cumpleaños de mi suegro, resuélvanlo ustedes mismos. Está bien, suspiré, decidiendo no comenzar la mañana con una discusión. Le pasaré tus disculpas a papá. ¿Cuándo regresas? No sé, se encogió de hombros Tobías. Tal vez me quede hasta tarde. No me esperes para la cena. Fui a casa de mis padres sola, llevé el regalo y me disculpé por la ausencia de Tobías. Mi padre, como siempre, lo entendió. El trabajo es el trabajo, especialmente para jefes tan importantes como tú, Tobías. Pero mi madre, siempre tan sensible a los detalles, me apartó y me preguntó en voz baja. ¿Todo está bien, hija? Claro, mamá, sonreí, tratando de parecer convincente. Es solo que Tobías tiene mucho trabajo. Están con un proyecto complicado. Mi madre me miró detenidamente, pero no hizo más preguntas. Solo apretó ligeramente mi mano, como si dijera aquí estoy, si me necesitas. Esa tarde, de regreso a casa, decidí pasar por el supermercado para hacer algunas compras. En la sección de vinos me encontré con Pablo, un colega de Tobías. Nos conocíamos de eventos corporativos y siempre me había parecido agradable. Victoria. Se alegró al verme. ¡Qué sorpresa! ¿También estás llenando la despensa para las fiestas? Hola, Pablo, sonreí. Sí, decidí comprar algo para la cena. Aunque parece que cenaré sola. Tobías está trabajando hasta tarde, con un proyecto urgente. La expresión de Pablo cambió. Se sintió incómodo, y mi corazón se apretó por una mala corazonada. ¿Trabajando? Preguntó cautelosamente. Bueno, tal vez esté en otra sucursal. Aquí en la oficina hoy está tranquilo, no hay emergencias. Sentí como mi rostro se calentaba. Entonces, Tobías me había mentido. No estaba en el trabajo. ¿Pero dónde estaba? Tal vez estoy confundida, dije, tratando de mantener la compostura.
O tal vez está en una reunión con clientes. De todas formas, fue un placer verte, Pablo. Terminé las compras rápidamente y regresé a casa. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué Tobías mentiría? ¿Qué estaba ocultando? ¿Acaso? No, no podía ser. Él no era el tipo de hombre que tendría un romance secreto. Al menos eso pensaba yo. Decidí aclarar la situación, así que llamé a mi marido. El teléfono estaba apagado. Eso aumentó aún más mis sospechas. Tobías nunca apagaba su teléfono, incluso en reuniones importantes lo ponía en modo silencio. Pasé la tarde en una angustiosa espera. El tiempo parecía arrastrarse lentamente. Intenté leer, ver una película, responder correos de trabajo, nada me distraía de los pensamientos inquietantes. Tobías llegó bien entrada la madrugada. Yo ya estaba en la cama, pero no dormía. Al escuchar la puerta principal cerrarse, me hice la dormida. Entró al dormitorio en silencio, intentando no hacer ruido, se desvistió y se acostó junto a mí. Olía a un perfume caro que nunca había usado y a un ligero aroma a alcohol. Por la mañana decidí no hacerle un interrogatorio. Le pregunté, como si fuera algo casual. ¿Cómo te fue en la reunión de trabajo? ¿Lograste resolver los problemas? Bien, respondió brevemente Tobías, sin levantar la vista del teléfono. Pero aún no ha terminado, tendré que trabajar también hoy. Hoy es domingo, le recordé. El dinero también se cuenta los domingos, cortó él, especialmente cuando se trata de contratos millonarios. Decidí abordar el tema desde otro ángulo. Ayer me encontré con Pablo en el supermercado, tu colega. Dijo que estaba tranquilo en la oficina. Tobías se tensó, pero rápidamente controló sus emociones. Pablo se ocupa de otra área, dijo con calma. No tiene acceso a la información sobre mis proyectos. Y en general, Victoria, no me gusta esta forma tuya de interrogarme. ¿Se supone que debo rendir cuentas por cada uno de mis pasos? No, claro, retrocedí, simplemente me parece extraño que no pudieras encontrar un par de horas para tus padres. Papá estaba molesto, aunque no lo mostró. Pásale mis disculpas otra vez, dijo Tobías con tono formal. Ahora, perdona, tengo que irme. El trabajo no espera. Rápidamente se preparó y se fue, dejándome completamente desconcertada. ¿Qué estaba pasando con nuestro matrimonio? ¿Dónde había quedado esa cercanía, ese entendimiento mutuo que teníamos? Y lo más importante, ¿dónde estaba realmente Tobías ayer? No quise ponerme a espiar a mi marido o contratar detectives, me parecía humillante. En lugar de eso, decidí concentrarme en el trabajo. En la oficina comenzaba un nuevo y gran proyecto y me sumergí de lleno en él, regresando a casa solo para dormir. Parecía que Tobías estaba incluso contento con este giro de los acontecimientos. Él también empezó a quedarse más tiempo en el trabajo, pasando menos tiempo en casa. Nos convertimos en compañeros de apartamento que se saludaban educadamente por la mañana y se deseaban buenas noches por la noche. De la pasión de antes, de las largas conversaciones hasta el amanecer, ni hablar. Fue en esta atmósfera tensa cuando ocurrió lo que se convirtió en un punto de inflexión en nuestra relación. La empresa me ofreció liderar un gran proyecto en la capital. El viaje sería largo, 3 semanas con posibilidad de extensión hasta un mes. Era una oportunidad única en mi carrera. No podía ni quería rechazarla. Cuando se lo conté a Tobías, esperaba irritación, reproches por mi adicción al trabajo, acusaciones de descuidar la familia. Pero su reacción fue inesperada. ¿3 semanas? Repitió, sonriendo levemente. Genial, justo podré terminar mi proyecto sin distracciones. Su entusiasmo me desconcertó. Parecía que mi marido estaba contento con la perspectiva de quedarse solo durante un mes entero. Antes nunca había reaccionado así a mis viajes, siempre decía que me iba a extrañar, me llamaba todos los días, contaba los días hasta que volviera. ¿Qué había cambiado?
¿No vas a extrañarme?, le pregunté directamente. Claro que sí, respondió mecánicamente, sin levantar la vista del portátil, pero ahora hay mucho trabajo, así que el tiempo pasará volando. Asentí, tragándome un nudo en la garganta. Estaba claro que Tobías se había distanciado de mí, pero todavía no entendía por qué. Tal vez este viaje realmente nos ayudaría a ambos, dándonos tiempo para pensar, reflexionar sobre nuestros sentimientos, extrañarnos el uno al otro. ¿Te encargarás de la casa?, le pregunté, intentando involucrarlo en la conversación. No te preocupes, me dijo alejándose. Todo estará bien. Al día siguiente comencé a empacar para el viaje y Tobías de repente me dijo que también se iba a hacer un viaje de negocios y regresaría en 3 días. Esto me pareció extraño, antes siempre me avisaba con antelación sobre sus viajes. Pero no insistí, solo le pedí que ayudara a cerrar las ventanas antes de que ambos nos fuéramos y revisara el sistema de seguridad. Nos fuimos casi al mismo tiempo, yo a la capital, él en dirección desconocida. Nos despedimos con un abrazo seco, casi formal, como compañeros de trabajo, no como esposos. En ese momento sentí que entre nosotros se había levantado una pared invisible y no sabía cómo derribarla. El viaje fue aún más intenso de lo que había esperado, jornadas laborales de 12 horas, reuniones constantes, negociaciones con contratistas, monitoreo de procesos. Todo esto requería total concentración y toda mi energía. Durante los primeros días intenté llamarlo a Tobías, pero me respondía con monosílabos, nuestras conversaciones no fluían y dejé de insistir. Intercambiábamos mensajes cortos, ¿cómo va todo? Bien, todo está bien, y ahí terminaba nuestra comunicación. Una semana después de comenzar el viaje recibí una llamada extraña de nuestra vecina del complejo de casas, Natalia. No éramos especialmente cercanas, pero manteníamos una relación cordial. Victoria, hola, comenzó ella un poco avergonzada. Perdona que te moleste, pero, ¿está todo bien en tu casa? Según tengo entendido, sí, respondí sorprendida. ¿Qué ha pasado? Verás, esta mañana vi a una mujer salir de tu casa. Claramente no era personal de servicio, por la ropa y la actitud. No le presté mucha atención, pero parecía que estaba abriendo las puertas con una llave y no estaba con tu marido. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una mujer con las llaves de nuestra casa? ¿Quién podría ser? ¿Cómo era? Pregunté tratando de mantener la calma. Alta, esbelta, unos 60 años, muy cuidada, con el cabello oscuro y algunas canas, recogido de manera elegante, vestida cara y con mucho gusto. La descripción coincidía perfectamente con la apariencia de Rosana. Pero, ¿qué hacía mi suegra en nuestra casa cuando ni yo ni Tobías estábamos allí? ¿Y de dónde había sacado las llaves? Gracias, Natalia, dije con tono neutral. No te preocupes, probablemente sea la madre de mi marido. Él debió pedirle que vigilara la casa. Terminé la conversación y llamé de inmediato a Tobías. No respondió. Le envié un mensaje. ¿Por qué tu madre está sola en nuestra casa y de dónde tiene las llaves? No hubo respuesta. La preocupación creció con cada hora que pasaba. 2 días después, finalmente respondió Tobías. Su mensaje fue lacónico. Mi mamá aceptó encargarse de la casa mientras no estamos. No veo el problema. Sentí que me estaba ocultando algo. ¿Encargarse de la casa? Le escribí. Para eso no es necesario estar allí todo el tiempo, con que la revise de vez en cuando basta. Decidí no montar una escena por teléfono. El trabajo requería mi total concentración, no podía permitirme colapsos emocionales. Además, el viaje ya estaba llegando a su fin. Terminé el proyecto con éxito, todos los objetivos se lograron. La dirección estaba tan satisfecha con los resultados que me ofrecieron un ascenso y un significativo bono. En cualquier otro momento habría estado en las nubes de felicidad, pero en ese momento mi mente estaba en otro lugar. El día antes de mi regreso a casa llamé a mi padre.
Necesitaba escuchar su voz tranquila y sensata. Papá, tengo un mal presentimiento, le dije, tratando de hablar con calma. Creo que algo está pasando con Tobías. Se ha distanciado, casi no me llama, y ahora, además, su madre se ha mudado a nuestra casa sin razón alguna. Victoria, la voz de mi padre sonaba segura y firme, como siempre que hablaba de cosas importantes. ¿Recuerdas que te enseñé a siempre prepararte para lo peor, pero esperar lo mejor? Tal vez todo tenga una explicación sencilla. Pero por si acaso, quiero que sepas que los papeles de la casa están en orden, todo está a mi nombre y nadie puede despojarte de tu propiedad. Gracias, papá, sentí como las lágrimas de gratitud se acumulaban en mis ojos. Eso me tranquiliza. Pero no creo que lleguemos a un conflicto legal. Espero que no, suspiró mi padre, pero prepárate para cualquier cosa. Y recuerda que pase lo que pase, siempre podrás contar con mamá y conmigo. Después de hablar con mi padre, sentí un impulso de fuerzas y determinación. No importaba qué problemas surgieran en mi matrimonio, yo los superaría. Soy fuerte, independiente, tengo una carrera, el apoyo de mis padres y, lo que es más importante, seguridad financiera, ya que la casa está a nombre de mi padre. Volé a casa un día antes de lo planeado, sin avisar a nadie. Quería sorprender a mi marido y, de paso, averiguar qué estaba pasando en mi ausencia. En el avión trataba de calmarme, diciéndome que mis sospechas probablemente estaban exageradas. Desde el aeropuerto no tomé un taxi, sino que utilicé el servicio de Carsaring, ya que era más cómodo llegar a nuestro vecindario en las afueras. El trayecto desde el aeropuerto hasta la casa solía durar alrededor de 1 hora. Viajaba disfrutando del paisaje de mi tierra, respirando el aroma del mar que se intensificaba a medida que me acercaba a la costa. La fatiga se desvanecía y la expectativa de llegar a casa, aunque empañada por pensamientos inquietantes, me llenaba de energía. Al girar, apareció nuestro vecindario. Las casas ordenadas, rodeadas de verde, las callecitas que llevaban al mar. Y finalmente apareció nuestra casa, luminosa, con una amplia terraza y ventanales panorámicos que daban al vasto mar. Todo parecía normal, nada indicaba que hubiera algún cambio. Estacioné el coche y, tomando una pequeña maleta de viaje, me dirigí hacia la casa. La ansiedad crecía con cada paso. ¿Qué diría si encontraba a Rosana allí? ¿Cómo explicaría mi llegada temprana a Tobías? Al llegar a la puerta, saqué las llaves y las introduje en la cerradura. Pero la llave no giraba. Probé de nuevo, con cuidado, sin forzarla, luego con más fuerza, pero el resultado fue el mismo, la llave no encajaba. ¿Qué está pasando?, pensé, comprobando si eran las llaves correctas. Sí, eran las mismas, con el llavero en forma de estrella de mar que Tobías me regaló para la inauguración de la casa. Rodeé la casa, tratando de mirar por las ventanas, pero las cortinas gruesas no me dejaban ver nada. Regresé a la puerta principal y toqué el timbre. Silencio. Nadie abrió. Llamé a Tobías, pero el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura. Desconcertada, me senté en los escalones de la entrada, tratando de aclarar mis pensamientos. En ese momento, Natalia, la vecina del complejo, salió de su casa. Ella fue la que me llamó sobre Rosana. «Victoria», exclamó al verme. «¿Has vuelto? Pensábamos que todavía estabas en tu viaje de negocios». «Volví antes, quería sorprender a Tobías», respondí, tratando de sonar tranquila. Pero por alguna razón, mi llave no abre la puerta. El rostro de Natalia cambió. Estaba claramente avergonzada, como si supiera algo que yo no sabía. «Oh, Victoria, ¿no lo sabes? Cambiaron las cerraduras hace unos 10 días. Vinieron unos trabajadores, estuvieron todo el día trabajando. Y luego esa mujer, bueno, la madre de tu marido, andaba por el vecindario contando que ahora esa casa es suya, que su hijo se la regaló por su cumpleaños número 60. Me sentí como si me hubieran arrojado agua helada.
Esa frase retumbó en mi cabeza, la frase que se convertiría en mi marca personal. Mientras yo estaba de viaje, mi marido le regaló mi casa en la playa a su madre y ella cambió las cerraduras. ¿Qué significa regaló? Pregunté, sintiendo cómo se alzaba una ola de ira dentro de mí. No pudo hacer eso. La casa está a nombre de mi padre. No sé, Victoria, encogió los hombros Natalia. Solo te cuento lo que escuché. Tal vez haya algún malentendido. En ese momento vi cómo el coche de Tobías se acercaba a la casa. Mi corazón dio un salto. Finalmente tendría una explicación. El coche se detuvo, Tobías salió de él, seguido de Rosana con un bolso de moda al hombro, luciendo como si se dirigiera a una fiesta elegante, no a regresar a casa después de unas compras. Al verme, ambos se quedaron paralizados. En el rostro de Tobías se reflejaron varias emociones: sorpresa, miedo, incomodidad y, finalmente, una especie de determinación. Victoria, dijo, dando un paso hacia mí. ¿Ya regresaste? No esperábamos que llegaras tan temprano. Evidentemente, respondí fríamente, sin moverme del lugar. ¿No quieres explicar por qué mi llave no abre la puerta de mi casa? Rosana dio un paso al frente, su rostro mostraba un triunfo evidente. Querida, ya no es del todo tu casa, dijo con satisfacción mal disimulada. Tobías me hizo un regalo de lujo por mi aniversario. Siempre soñé con una casa junto al mar y mientras me recuperaba de la operación, me enamoré completamente de esta casa. Miraba alternativamente a Rosana y a Tobías sin poder creer lo que estaba escuchando. Esto era absurdo, una pesadilla de la que debería despertar pronto. Tobías, mi voz temblaba de rabia contenida. No podías regalarle esta casa. No es tuya. Está a nombre de mi padre. Por un momento, Tobías se desconcertó, pero rápidamente se recuperó. Victoria, no seas ridícula, dijo condescendientemente. Estamos casados, tenemos bienes compartidos. Además, he invertido bastante en esta casa. Naturalmente, tengo derecho a disponer de ella. No tienes derecho a disponer de la propiedad ajena, le corté. Y no me importa cuánto hayas invertido en la reforma o en la decoración. Legalmente, esta casa pertenece a mi padre y ninguna de tus fantasías va a cambiar eso. El rostro de Rosana se alargó. Se giró hacia su hijo. Tobías, ¿qué está diciendo? Me prometiste esta casa. Ya cambiamos las cerraduras, elegí los muebles nuevos. Mamá, no te preocupes, Tobías intentaba mantener su compostura, pero vi cómo le temblaban las manos. Victoria simplemente no entiende algunos detalles legales, todo estará bien. No, Tobías, no lo estará, me enderecé, sintiendo una calma extraña. No lo estará. Porque le mentiste a tu madre. No pudiste regalarle esta casa. Y ahora tienen exactamente 10 minutos para empacar sus cosas y salir de una propiedad privada o llamaré a la policía. No te atreverás, susurró Rosana. Tobías, dile algo. Victoria, no hagamos un escándalo, Tobías intentó tomarme de la mano, pero me aparté. Entremos a la casa, hablemos tranquilos. ¿A la casa? Me reí amargamente. No puedo entrar a mi propia casa porque cambiaron las cerraduras. Y no tenemos nada de qué hablar, voy a llamar a la policía. Saqué mi teléfono y comencé a marcar el número de forma ostentosa. Tobías palideció. Está bien, Victoria, cálmate, dijo apresuradamente. Nos iremos, pero por favor, no llames a la policía. Tobías. Se indignó Rosana. No puedes rendirte así, esta es mi casa, me lo prometiste. Mamá, por favor, Tobías me miró con una mirada desesperada. Hay algunos problemas legales. Me encargaré de todo, pero lo mejor es no hacer un escándalo. Rosana apretó los labios, pero ya no protestó. 10 minutos después, sacaron del casa 2 maletas apresuradamente empaquetadas y se subieron al coche.
Esto no ha terminado, Victoria, gritó mi suegra al despedirse. Volveremos a tratar este asunto. No lo dudo, respondí con tono helado. Y ahora, devuélveme las llaves de mi casa. Tobías me entregó en silencio el llavero con un nuevo llavero, un tacón de estras de mal gusto, segaramente elegido por Rosana. Tomé las llaves sin tocar su mano. Victoria, su voz sonaba casi suplicante. Hablemos, puedo explicarlo todo. ¿Explicar qué? Lo miré fijamente a los ojos. ¿Cómo decidiste regalarle mi casa a tu madre? ¿O cómo me mentiste todas estas semanas? No tenemos nada de qué hablar, Tobías. Váyanse. El coche arrancó y finalmente pude respirar tranquila. Mis manos temblaban mientras metía la llave en la cerradura. Al entrar en la casa, noté inmediatamente los cambios. Mi salón minimalista, decorado en tonos claros, estaba lleno de objetos de mal gusto, cojines con volantes en el sofá, estatuillas recargadas en las estanterías, cortinas pesadas en lugar de mis ligeras persianas. En las paredes aparecieron cuadros con paisajes pastorales en enormes marcos dorados. Caminé lentamente por toda la casa, observando horrorizada las huellas de Rosana. En el dormitorio había ropa de cama nueva con un estampado floral, en el baño aparecieron varios frascos de cremas y tónicos, y en la cocina, un juego de porcelana que nunca habría comprado. Mi casa, acogedora y cuidadosamente diseñada, se había convertido en la de una mujer mayor de otro siglo. Lo que más me impactó fueron los detalles. Entre los libros, en la estantería, había fotos en marcos que mostraban a Tobías en diferentes momentos de su vida, con uniforme escolar, en su época universitaria, con traje en alguna fiesta corporativa. Rosana claramente planeaba quedarse allí por mucho tiempo, convirtiendo mi hogar en un santuario de su hijo. Me senté en el sofá, aún sin creer lo que estaba sucediendo. Mi esposo, el hombre al que amaba y en quien confiaba, había intentado arrebatarme lo más valioso, mi casa en la playa, mi sueño por el que había luchado tantos años. ¿Y todo por qué? Para complacer a su madre dominante. Lo primero que hice fue llamar a mi padre. Papá, tenías razón, le dije en cuanto contestó, mientras yo estaba de viaje, Tobías intentó regalar mi casa a su madre. Incluso cambiaron las cerraduras. Cuando llegué, estuve furiosa. Tuve que amenazarlos con la policía para que se fueran. Victoria, la voz de mi padre sonó tranquila, pero sabía que detrás de esa calma se escondía la disposición de defenderme a toda costa. Ya estoy en camino. Quédate en casa, no salgas. Y llama ahora mismo a Miguel Navarro, mi abogado amigo, tiene su número. Que prepare los documentos para el divorcio. Una hora después, llegó mi padre. Con él vino un hombre bajo y robusto, que se presentó como empleado de una empresa de seguridad. Sin perder tiempo, comenzaron a cambiar las cerraduras. Esto era de esperar, dijo mi padre, observando el trabajo. En cuanto te casaste con ese hombre de carrera, supe que tarde o temprano surgirían problemas. Qué bien que la casa está a mi nombre. Papá, no pensaba que fuera capaz de hacer algo así, suspiré. Parecía tan confiable, tan honorable. Las personas honorables no le quitan la propiedad a otros, cortó mi padre. Incluso si se trata de su propia esposa. Especialmente si se trata de su propia esposa. Pasé toda la tarde en llamadas telefónicas con el abogado, con la dirección de la empresa, había que resolver los temas de mi regreso anticipado, y con mi madre, que se quejaba y se sorprendía al enterarse de lo sucedido. Para la noche, estaba tan agotada que apenas pude llegar a la cama. Por la mañana, al despertar en mi dormitorio, lo primero que hice fue ir a mirar el mar. De pie en la terraza, viendo cómo los rayos del sol jugaban sobre las olas, sentí una extraña mezcla de emociones, amargura por la traición, ira hacia Tobías y su madre, pero al mismo tiempo, alivio. Como si un peso pesado hubiera caído de mis hombros, el peso de las relaciones falsas, la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, la lucha interminable por un lugar en el corazón de mi marido. En ese momento sonó mi teléfono.
Tobías. Miré la pantalla un momento, pensando si debía contestar. La curiosidad ganó. Te escucho, mi voz sonó fría y distante. Victoria habló en voz baja, como si temiera que alguien lo escuchara. Necesitamos encontrarnos y hablar. Te lo explicaré todo. Fue un momento de locura. Mamá me presionó, ya sabes cómo es ella. No sé ni quiero saber, lo interrumpí. No tenemos nada en común, Tobías. Voy a pedir el divorcio. ¿Divorcio? Su voz se rompió. Victoria, no puedes simplemente borrar todo así. Nosotros nos amábamos. Nos amábamos, respondí, pero tu amor resultó ser falso. El verdadero amor no trata de quitarle lo más valioso a alguien. ¿Lo más valioso? Su voz adquirió un tono amargo. ¿Entonces esta casa es más valiosa para ti que nuestro matrimonio? ¿Más que yo? Esa pregunta me hizo pensar. Pero solo por un momento. Sabes, Tobías, no se trata de la casa. Se trata de la traición. Traicionaste mi confianza, mis sentimientos, y lo hiciste por el capricho de tu madre. Así que sí, ahora esta casa es más valiosa para mí que tú. Adiós. Colgué y bloqueé su número. A veces es mejor cortar de raíz todos los caminos de escape para no caer en la tentación de regresar al pasado. Los siguientes días se convirtieron en un torbellino de consultas legales y juicios. El abogado de mi padre, Miguel Navarro, resultó ser un verdadero profesional. El divorcio fue rápido, no había nada que dividir, ya que la casa oficialmente pertenecía a mi padre. Tobías intentó pelear, alegando sus inversiones en la casa, pero sin pruebas documentales, sus reclamos fueron rechazados. Rosana hizo una escena dramática en la sala del tribunal. Pero eso solo fortaleció la posición de mis abogados. Pasó un año. Renové por completo el interior de la casa, borré todos los rastros de la presencia de mi suegra. Instalé un sistema de seguridad de última generación con videovigilancia y cerraduras confiables. Obtuve un ascenso en mi trabajo, me convertí en directora de departamento. De pie en la terraza con una copa de vino, veía el atardecer y entendía, todo lo que había sucedido me había hecho más fuerte. Mientras yo estaba de viaje, mi marido le regaló mi casa en la playa a su madre y ella cambió las cerraduras. Cuando llegué, estaba furiosa. Los descarados tuvieron que responder por completo. Pero lo más importante, mantuve lo que construí con mis propias manos, mi fortaleza, mi sueño. Y recientemente conocí a un hombre interesante, un arquitecto. Él realmente valora la belleza de mi casa y mi independencia. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.